El tiempo es un ladrón silencioso. Nos roba la juventud grano a grano, día a día, de una forma tan metódica y sutil que solo notamos su implacable saqueo cuando nos miramos al espejo bajo una luz desconocida y descubrimos, con un sobresalto, el rostro de un extraño. Es un proceso natural, nos decimos, un pacto inevitable con la existencia. Pero ¿qué pasaría si ese ladrón, en un arrebato de crueldad incomprensible, decidiera robarte 50 años no en 5 décadas, sino en el transcurso de una sola noche? Esto no es una metáfora poética sobre la fugacidad de la vida. Es la crónica de un hecho real que hizo arrodillarse a la medicina y que susurró, en los oídos de los que saben escuchar, la existencia de antiguas maldiciones que la ciencia se niega a nombrar. Esta es la historia de Nguyen Thi Phuong y de la mañana en que despertó siendo una anciana, prisionera dentro de su propia juventud. Corría el año 2008, en una pequeña y húmeda provincia de Vietnam, acunada por los brazos del río Mekong. Phuong era una joven de 23 años, y su vida era un lienzo de colores sencillos y brillantes. Su rostro era terso, enmarcado por un cabello negro y lacio que caía como una cascada de seda. Su amor por su esposo, Nguyen Thanh Thuyen, era el centro gravitacional de su universo. Se habían conocido jóvenes, habían crecido juntos, y su amor era de esa clase tranquila y sólida que se construye con risas compartidas y silencios cómodos. Eran una pareja humilde, trabajadora, de esas que encuentran la felicidad en las pequeñas cosas. El sabor del arroz al final de un largo día, el sonido de la lluvia en el techo de lámina, la promesa de un futuro que se extendía frente a ellos como un camino soleado y predecible. Nadie, ni en sus peores pesadillas, podría haber imaginado el abismo que estaba a punto de abrirse bajo sus pies. Todo comenzó con una comida, un plato de mariscos frescos, un manjar común en la región. Horas después, Phuong sufrió lo que parecía ser una reacción alérgica extraordinariamente severa. Su piel se encendió, enrojecida y caliente al tacto, como si tuviera fiebre solo en la superficie. Luego vino la hinchazón, que borró los delicados contornos de su rostro, y con ella, una comezón insoportable. No era un picor normal, era un fuego subterráneo, un ejército de hormigas diminutas y voraces que parecían devorarla desde adentro. Un tormento que la hacía rascarse hasta sangrar, buscando un alivio que nunca llegaba. Los médicos locales, con los recursos limitados de una clínica rural, le diagnosticaron una urticaria aguda, le recetaron antihistamínicos, cremas, remedios que deberían haber sofocado el incendio, pero no lo hicieron. El tratamiento fue como arrojar un vaso de agua a un infierno. La comezón persistía, pero con ella comenzó algo mucho más siniestro, un horror silencioso que se desarrollaba a cámara rápida. Fue su esposo quien lo notó primero. Una mañana, al despertar, la miró a la luz del alba que se filtraba por la ventana y sintió un escalofrío. La piel del rostro de Phuong parecía diferente, menos firme. Había una laxitud en sus párpados, una suavidad extraña en sus mejillas que no estaba ahí el día anterior. «Es la hinchazón, mi amor», se dijeron, aferrándose a la lógica. «Estás cansada». Pero al día siguiente, la negación se hizo imposible. Pequeñas líneas, finas como telarañas, habían aparecido alrededor de sus ojos. La piel de su cuello, antes un pilar liso y juvenil, comenzaba a mostrar una leve flacidez. Su piel, antes tensa y elástica, comenzaba a colgar, a rendirse a una gravedad invisible y acelerada. Lo que sucedió en las siguientes 72 horas desafía toda comprensión racional. El proceso de envejecimiento, que debería tomar décadas, se condensó y se aceleró en una espiral demencial. Phuong era una espectadora de su propia destrucción. Se sentaba frente al pequeño y gastado espejo de su habitación y veía, con un terror paralizante, cómo su rostro se derretía. Cada hora era un año robado,
Las arrugas se profundizaban como surcos arados por un granjero invisible y macabro. Su cuello perdió su firmeza, su papada comenzó a colgar y sus manos, antes jóvenes y ágiles, se llenaron de manchas seniles y venas protuberantes que serpenteaban bajo una piel delgada como el papel. El fuego de la comezón fue reemplazado por un terror helado que le anidó en el estómago. Era una prisionera dentro de su propio cuerpo, observando impotente cómo un ladrón le robaba su identidad, su futuro, su rostro. Su esposo la abrazaba por las noches, sintiendo bajo sus manos no la piel de su joven esposa, sino la de una mujer que podría ser su abuela. Era la misma alma, la misma voz dulce, la misma risa tímida, pero atrapada en una prisión de carne que se desmoronaba a una velocidad de pesadilla. En menos de una semana, la grotesca transformación se completó. Nguyen Thi Phuong, de 23 años, ahora tenía el aspecto físico de una mujer de más de 70. Su caso, como era de esperar, se convirtió en una sensación. Llegó a los oídos de médicos de todo el país, que acudieron a estudiarla como si fuera un espécimen anómalo. La examinaron, le tomaron muestras de sangre, biopsias de piel. Buscaron respuestas en los libros de texto y en las bases de datos médicas. La ciencia, en su imperiosa necesidad de nombrar y clasificar lo innombrable, finalmente le dio un diagnóstico, una forma extremadamente rara y de inicio súbito de mastocitosis cutánea, una condición que, en teoría, puede causar lesiones y engrosamiento de la piel. Pero incluso los doctores admitían en voz baja que era una explicación que no encajaba del todo. No explicaba la velocidad, la uniformidad, la brutalidad del cambio. Era una etiqueta para archivar un misterio, no para resolverlo. Un intento de cubrir un abismo de ignorancia con el velo de la terminología médica. Pero en la aldea, lejos de los laboratorios y los hospitales, los ancianos contaban otra historia. En las noches húmedas, mientras el olor a incienso se mezclaba con el del río, hablaban en susurros de los espíritus que habitan las aguas turbias del Mekong. Contaban la leyenda de una entidad, un Mada, un fantasma de agua, el alma en pena de una mujer ahogada, consumida por la envidia de la belleza y la juventud ajenas, que a veces se aferra a los vivos. Decían que no fue una alergia a los mariscos lo que la condenó. Esa fue solo la puerta de entrada, la herida por la que la infección espiritual se coló. El verdadero origen de su mal, susurraban, fue quizás un roce accidental con algo antiguo y hambriento en las aguas donde Phuong a veces trabajaba. Un contacto, un aliento frío en la nuca, un instante en que la barrera entre nuestro mundo y el de ellos se hizo demasiado delgada. No era una enfermedad lo que había atacado a Phuong, decían, sino un robo. El espíritu no la había enfermado, le había arrancado los años para sí mismo, en un acto de vampirismo temporal, sorbiendo su juventud como si fuera el néctar de una flor. Imaginen por un momento el horror psicológico. Despertar cada mañana y ver en el espejo a una desconocida con tus mismos ojos. Escuchar tu propia voz joven y vibrante salir de una garganta arrugada, de una boca rodeada de pliegues que no te pertenecen. Sentir el amor incondicional y la ternura de tu esposo, pero ver en sus ojos, cada vez que te mira, un destello inevitable de confusión, de dolor, de la memoria de la joven que ya no está. Phuong comenzó a usar una máscara de tela en público, no solo para ocultar su rostro del escrutinio cruel de los extraños, sino para intentar preservar para sí misma el recuerdo de quién era. La máscara era una barrera entre su yo interno de 23 años y la anciana que el mundo veía. Su esposo, en un acto de amor que trasciende lo físico y entra en el terreno de lo sagrado, nunca la abandonó. La amaba cuando era hermosa, dijo a los periodistas que acudieron a documentar su tragedia, y la sigo amando ahora que no lo es tanto. Una frase que es
al mismo tiempo un testimonio de devoción y un eco de la terrible pérdida. Pero la historia no termina ahí, porque lo más aterrador de este caso no es solo lo que pasó, sino lo que implica. Implica que el tiempo, esa constante universal que creemos entender, puede no ser tan constante después de todo. Implica que la juventud, esa moneda que todos creemos poseer y que gastamos con tanta displicencia, puede sernos arrebatada en un instante. Implica que hay fuerzas en este universo, llámenlas condiciones médicas inexplicables, o entidades hambrientas de vida, que no operan bajo las mismas reglas que nosotros. La ciencia ofrece un consuelo frágil, un nombre complicado para un evento que se siente, en lo más profundo del alma, como una maldición. Pero para Fuong, atrapada en su cuerpo marchito, esas explicaciones no significan nada. Ella es un fantasma en su propia vida, un eco de la joven que fue, obligada a vivir el final de su historia sin haber disfrutado del resto. La próxima vez que sientan un escalofrío inexplicable al pasar cerca de un río antiguo, o una comezón repentina y violenta que no tiene causa aparente, pregúntense qué han tocado, por dónde han caminado, qué han despertado. Porque el tiempo nos enseña la terrible historia de Nguyen Thi Phuong. No siempre es un río que fluye en una sola dirección. A veces, en los lugares olvidados y oscuros del mundo, se convierte en un depredador. Y está esperando. Gracias por acompañarme en este descenso a lo inexplicable. Si el eco de esta historia resuena en tu interior, te invito a suscribirte al canal y a activar esa campana que te recordará que hay misterios que nunca duermen y rostros en el espejo que pueden no ser siempre los nuestros. No apagues la luz.